extraordinaria. Ya tenemos parte del elenco de la obra Que dejen toditos los sueños abiertos. Este espectáculo, homenaje a Cricri. Y de este lado tenemos a la actriz Jimena Párez. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Marquito. Buenos días. Pablo Rodríguez, bienvenido. Buenos días, muy contento de estar aquí. Gracias por estar con nosotros. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos? ¿Qué espectáculo es? Es un espectáculo para niños. Bueno, en realidad es infantil, pero en realidad toda la familia lo disfruta. Estamos celebrando el 110 aniversario del natalicio de Francisco Gabilondo Soler, el maravilloso Cricri, que escribió todas estas canciones para los niños de nuestro país, y estamos celebrándolo con este espectáculo que al mismo tiempo también como que celebra, por decirlo de una, o sea, por repetir la palabra, los 10 años de cuentacuentos de Mario Iván, no, los 10 años de Mario Iván Martínez de embajador de Cricri, sus 20 años como cuentacuentos, y estamos en una fecha más, nos queda una fecha más en el Teatro Esperanza Iris, celebrando el centenario de este maravilloso teatro. Entonces estamos con celebraciones por todos lados. ¿Cómo está conformado este espectáculo, Pablo? Pues es una serie de canciones del maestro Cricri que vamos ligando entre canción y escena, que es como un cuento que va ligando de una canción a otra, y pues lo más bonito es ver como todos, de verdad, los papás, los abuelitos, todo el mundo se sabe las canciones de Cricri, todo el mundo las canta, los niños, los papás, todo el mundo, es un espectáculo realmente familiar. La participación de ustedes, la interrelación que existe con Mario Iván Martínez, ¿cómo están involucrados dentro de este espectáculo? Es el formato que utilizaba Cricri en sus shows de radio, entonces son cuentitos, canciones que se van ligando con cuentitos, y estamos en las escenas, participamos la mayoría, los tres. Hay canciones donde está solo Pablito, hay canciones donde estoy solo yo, hay donde está solo Mario, donde estamos todos, donde están Mario y Pablo, o sea, como que es como muy diverso. Sí, es muy diverso, y además cada uno hace muchísimos personajes que los creamos con elementos de vestuario, pero no es con un vestuario completo, caracterizado, sino que aludimos mucho a la imaginación del público, de los niños y del público en general. ¿Cómo puedes crear tú un camello con una mochila y un gorrito? El chiste es la imaginación. Ahora, en total, ¿cuántos temas musicales se interpretan dentro de este espectáculo? Me parece que son como unos 20, tal vez, temas musicales. Ajá. Yo tenía la idea que eran como unos 16. Algo así. De 16 a 20, por ahí. Sí, por ahí. También las personas pueden adquirir los volúmenes de toda la discografía de Cuentacuentos de Mario Iván, y también al final del show pueden adquirir el CD de la música del show, grabada por el maestro Mario Iván Martínez. Entonces, Que dejen toditos los sueños abiertos. Se está presentando, ¿qué días? Estamos una última fecha en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, este 15 de abril a la 1 de la tarde. También es muy importante que mencionemos que todo esto es con el apoyo de Gapsol, que es la editora de Cricri, que está comandada por Tiburcio Gabilondo Gallegos, que es el hijo de Cricri, el mismísimo, que nos ha apoyado muchísimo y a quien le agradecemos enormemente. Entonces él siempre está ahí respaldando este proyecto, y estamos en el Teatro de la Ciudad este domingo a la 1 de la tarde. Pues les agradezco en el alma. Muchas gracias, Jimena Párez. Un verdadero placer.